Bueno, cuando me invitaron aquí al Financial Congress, Aitor me propuso que hable un poco sobre el Goofy Bank y desde entonces ocurrieron un montón de cosas muy interesantes en lo que tiene que ver con las monedas e Internet, y me pareció interesante incorporar varias de esas cosas en la charla porque es un momento muy caliente en cuanto a fenómenos que ocurren en la red vinculados con el tema de las monedas y de la economía en general. Hoy vivimos una época donde Internet prácticamente está cambiando un montón de los hábitos de la humanidad de formas muy diversas. A mí uno de los ejemplos más contundentes es en tratar de interpretar lo que fue Internet en términos de impacto cultural. Si uno se pone a pensar en el siglo XIX, para escuchar música, uno tenía que pagar una orquesta costosísima y era accesible solamente para unos pocos ricos poder disfrutar de una hora de música bien ejecutada. Y a medida que la tecnología fue permitiendo grabar esa música y distribuirla y bajar los costos de acceso a esa información cultural, se fue democratizando cada vez más. La tecnología digital, de la mano del compact disc, de la mano de Internet y de las redes, hizo que hoy prácticamente tengamos un fenómeno, o vivamos en un mundo donde accedemos a toda la música del mundo a un costo cero. Por más que a las discográficas les duela, esa es la realidad del asunto y del fenómeno que implicó Internet como modelo de distribución de contenido. Y todas las reglas de juego vinculadas a lo cultural sabemos muy bien que están en un momento de mucho replanteo. Aquí en España la ley Sinde fue muy debatida. En Estados Unidos las discográficas han tratado de hacer juicios y seguir a la gente que distribuye música a través de los medios online. Y se están proponiendo incluso nuevas reglas de juego como las leyes de copyleft o de Creative Commons, que tienen que ver con nuevos tipos de contrato de protección de la cultura, que se adaptan y se ayornan al fenómeno que estamos viviendo hoy con Internet. Esta historia de una tecnología cambiando por completo la cultura es muy similar a la historia de hace 5 siglos atrás que tuvo la imprenta. A mí una de las anécdotas que más me interesa contar sobre la imprenta es que los primeros en oponerse a las plantas de impresión en Europa fueron los dramaturgos, que veían que sus propias obras que se hacían en el teatro local, en la aldea local, eran copiadas y distribuidas a lo largo y ancho de toda Europa sin su consentimiento. Algo muy parecido a lo que ocurrió con el fenómeno de Internet y la industria del cine y de la música. Pero algo que también generó la imprenta, en un proceso mucho más lento que el de Internet. Internet es como la imprenta, pero acelerada a 1000 veces en potencia. Algo que también ocurrió con la imprenta fue que permitió nuevos modelos, nuevos instrumentos económicos. Y uno de los más conocidos por todos que usamos a diario es el billete. El billete es una tecnología impresa. A medida que se fue sofisticando el uso de la imprenta, se pudieron hacer billetes más seguros y más que den más garantías de su valor, y se fue generando un fenómeno que hoy todos vivimos a diario, que es el del capitalismo. La imprenta fue literalmente el motor del desarrollo capitalista de los últimos 3 siglos, de la mano de instrumentos financieros como el billete impreso que ven en la pantalla. A medida que se fue sofisticando la tecnología, más complejos instrumentos financieros se fueron implementando en nuestra vida cotidiana, como las tarjetas de crédito a través de la informatización. Y lo que genera Internet hoy en día es de nuevo un replanteo o un potencial de nuevas formas de ver a la economía y particularmente a la moneda, que pueden llegar a tener un impacto mucho más profundo del que imaginamos. Si en prácticamente una década cambió por completo el acceso a la cultura, imagínense lo que le queda por hacer en planos como la economía o la política. Entonces lo que me gustaba compartir hoy es analizar 3 tipos de moneda que fueron emergiendo a partir de Internet como fenómeno global, que son las monedas virtuales, que son las más conocidas,
Las monedas encriptadas, como Bitcoin, que es un fenómeno que recientemente tuvo mucha prensa a nivel mundial, y particularmente las monedas sociales, que es lo que yo estuve trabajando con el proyecto de Woofy Bank los últimos 2 años. Si arrancamos por las monedas virtuales, este es un fenómeno que viene particularmente del mundo de los videojuegos. No es casual que en los videojuegos sean siempre el fenómeno en la computación que está a la vanguardia. Los videojuegos en sí mismos son lo que usan todos los componentes que hay en una computadora. Es computación en tiempo real, conectado online, muy intensivo a nivel procesador y también muy innovador a nivel interfaces y a nivel de nuevas técnicas de interacción. Y el fenómeno de las monedas virtuales arrancó con los videojuegos como World of Warcraft, que es un videojuego muy conocido online. Se juega particularmente por gamers de mucha experiencia, gente hardcore, lo que se dice hardcore gamers, que son esos que se pasan 15 horas frente a la computadora. Son juegos muy complejos, muy sofisticados. Pero World of Warcraft fue un fenómeno de ventas importantísimo. La empresa Blizzard es privada, pero se rumorea que tiene revenues por este juego solamente alrededor de $1.000 millones al año. Y el modelo de negocio de World of Warcraft es el de implementar una economía a partir de los instrumentos o diferentes armas o diferentes equipamientos que uno puede comprar dentro de ese juego. Y para comprarlo se hace con dinero virtual. Uno pone a cambio de dólares, obtiene monedas que son utilizables para hacer transacciones dentro del contexto del mundo virtual de este juego y puede hacer compra y venta de productos virtuales dentro del universo de Warcraft, un universo virtual. Esto fue uno de los primeros ejemplos exitosos de una moneda virtual aplicada. A tal punto fue exitoso el modelo World of Warcraft que hubo gente que ponía los que se llama gold farmers o granjeros de oro en China, que era a través del bajo costo que implicaba contratar gente en China, cultivar un personaje, jugarlo excesivamente, poner en lugar de una persona jugando con un personaje durante 20 semanas, poner 20 personas durante un día a jugar con ese personaje y enriquecerlo rápidamente, y luego vender ese personaje o esa arma o ese elemento para World of Warcraft a un costo en dólares en eBay. Entonces empezaba a ver este fenómeno de uso de mano de obra en países desarrollados para cultivar elementos virtuales que se venden a alto costo en marketplaces como eBay. Todo un fenómeno económico que emerge a partir de un universo virtual como World of Warcraft. Lo que fue algo que sin duda llenó varios diarios y demás por la novedad de cómo este puente entre la realidad y la virtualidad es cada vez más difuso. Y en los últimos años, lo que antes era un fenómeno de nicho, un fenómeno de los gamers, los hardcore gamers, de la mano de Facebook se masificó enormemente. Farmville es un videojuego hecho por una compañía muy conocida ahora que se llama Zynga, pero que tiene nada más que 3 años. Zynga se rumorea factura alrededor de $1 millón todos los días por juegos como este, que el modelo de negocio es aprovechar al máximo el modelo de uso de monedas virtuales. En Farmville uno crea su propia granja y para poder comprar mejores ítems que le va a dar mejores frutos en la granja, va comprando esos ítems por $1, $2, a cambio de la moneda virtual que se usa en el juego, en este juego Farmville. Lo curioso es que el sector demográfico que más juega estos juegos no son estos hardcore gamers, sino que son madres entre 40 y 50 años. Ese es el principal sector, lo que implica que, por un lado, se rompe el mito de que los juegos son solo cosa de varones, un mito que quedó roto hace tiempo ya, y por otro lado, el mito de que los juegos son cosa de jóvenes. Estos juegos son inmensamente masivos. Si ven en el slide hay un detalle que dice que Farmville tiene hoy casi 45 millones de usuarios activos por mes, y Facebook como plataforma ha implementado un sistema de Facebook Credits donde todos los juegos que tengan moneda virtual se compren a través de la moneda de Facebook. Facebook actúa como banco intermediario, como banco central
de todos los diferentes juegos que usan monedas virtuales dentro de su ecosistema. Y Facebook obviamente cobra una comisión por cada transacción de moneda virtual que se hace en su entorno. De ahí que una empresa como Facebook hoy esté llegando a la evaluación de 100.000 millones de dólares. Ese es el fenómeno de las monedas virtuales y cómo los juegos llevaron como punta de lanza este tipo de juegos a un grado de masividad notorio. Y en siguiente medida también están educando a toda una generación, de la mía hacia abajo probablemente, sobre todo los adolescentes y los chicos hoy en día, a acostumbrarse a usar plata y dinero en entornos virtuales. El mindset, la estructura mental de toda esa generación es que hacer transacciones online con monedas virtuales va a ser lo más común del mundo. Eso es lo que están los juegos subyacentes diciendo a través de este modelo de negocios que fue tan exitoso en juegos de alta gama como Warcraft y en juegos masivos como Farmville y todos los que hacen compañías como Zynga, Playdom o Three Melons, que es donde yo he trabajado un par de años. El otro tipo de moneda, que es un nivel de sofisticación por encima de la simple moneda virtual. La moneda virtual es una traducción muy literal de la moneda común y corriente que todos usamos a diario. Un grado de sofisticación superior son las monedas encriptadas. Y acá particularmente el fenómeno que se dio en estos últimos meses sobre todo es el de Bitcoin, que es todo esto surge a partir de un paper académico de un investigador que llegó a entender cómo implementar una moneda para hacer transacciones en Internet de una forma mucho más eficiente de todas las que existen hoy en día. Que hoy en día las alternativas que hay son el uso de tarjetas de crédito o PayPal. Bitcoin tiene muchas cosas interesantes en su implementación. El principal problema que había para hacer transacciones en Internet es que siempre tiene que haber un intermediario, siempre tiene que haber alguien que actúe como garante de que esa transacción y que la persona que está, las dos partes involucradas son genuinas y no va a ocurrir nada. Entonces siempre no hay absolutamente anonimidad a la hora de hacer una transacción o una compra online. Siempre uno tiene que poner su nombre y apellido, alguna dirección de correo y demás para poder validar y hacer la compra online. Bitcoin implementó un protocolo que funciona de la misma manera que funciona el torrent. El torrent es un fenómeno de distribución de contenido en Internet que también tiene esta cosa de que no va a un lugar central, sino que es par a par. Es una red par a par o P2P, donde no tiene que haber un intermediario o un repositorio central de la información. El fenómeno del torrent surgió hace varios años como respuesta a lo que ocurrió con Napster. A Napster era el fenómeno de distribución de música en Internet y se cerró el servicio porque toda la información pasaba por un servidor centralizado. Entonces el Estado o el demandante iba hacia donde estaba ese servidor centralizado, lo cerraba, ganaba el juicio y se caía el fenómeno de distribución de música a través de Internet. Con el torrent se encontró una solución ingenieril donde en lugar de ir a un lugar centralizado con todas las computadoras que tienen acceso a ese archivo que yo quiero compartir, el propio archivo que yo tengo en mi máquina ya señala a otras máquinas cercanas que tienen ese mismo archivo. Entonces la información se distribuye horizontalmente y de forma descentralizada y no hay un intermediario central a quien las discográficas o la industria del cine o la industria cultural que sea pueda perseguir. Entonces el torrent es una tecnología muy innovadora para distribuir contenido online de forma anónima, imposible de traquear, imposible de detectar quién es la persona que está, la fuente de toda la información. El Bitcoin funciona de la misma manera. Implementaron un protocolo donde lo que se guarda en el archivo es el historial de transacciones que se distribuye, se accede a ese archivo apunta a otras máquinas que tienen ese mismo archivo con ese mismo historial de transacciones y el archivo tiene un nivel de encriptación muy elevado y yo puedo hacer transacciones económicas con otra persona de forma anónima sin saber ni su nombre, ni su apellido, ni su dirección física, ni en qué lugar del mundo está. El fenómeno del Bitcoin, de Bitcoin limpia por completo el rol que tienen hoy en el e-commerce los bancos y PayPal en particular también como un banco digital,
donde no existen estos nodos centrales y las transacciones son pura y estrictamente anónimas, lo que abre un montón de posibilidades y también un montón de interrogantes. Es algo muy fácil de usar. Si ustedes van a bitcoin.org, se pueden bajar un cliente o una aplicación para Mac, para Windows, Linux, incluso también hay para Android y para iPhone, para cualquier tipo de dispositivo. Esa aplicación le va a dar al usuario una dirección de su billetera, de su Bitcoin, donde la gente va a depositar sus Bitcoins o donde uno quiera depositar Bitcoins y simplemente transfiere y recibe Bitcoins como le plazca. Uno puede comprar Bitcoins a cambio de dólares en personas que ya están actuando como agentes de compra y venta de dólares y Bitcoins en la economía digital y emergente de este nuevo tipo de moneda. Y lo interesante es que se han generado o han emergido a partir de esto mercados 100% anónimos, donde no hay ningún tipo de información sobre el vendedor y el comprador puede comprar sin que se sepa quién es. Hay uno muy conocido que se llama Silk Road, no tan conocido en realidad por lo que voy a decir a continuación, pero el que investiga o googlea un poco puede llegar a averiguar cómo acceder. Se accede anonimizando la computadora y la conexión a internet de uno para tener una garantía total de anonimidad a la hora de acceder a este lugar. Y es un marketplace, lo que ellos dicen es un marketplace 100% anónimo. El vendedor no revela quién es y el comprador tampoco revela quién es. Está todo anonimizado por diferentes protocolos y la moneda que se usa es el Bitcoin. Yo me metí en este sitio y lo interesante es que el 95% de los productos que se venden son productos que tradicionalmente son ilegales en el mundo físico. El 95% de los productos que había eran drogas, básicamente desde LSD hasta éxtasis o lo que uno se le cruce por la cabeza. Y varias de las personas que fue una nota de Wired, salió hace poco hablando sobre este sitio, entrevistaron a programadores en diferentes lugares del mundo que eran gente que efectivamente compraba este tipo de sustancias. Todos estaban sorprendidos con lo fácil y lo accesible y lo cómodo que fue hacer toda la transacción a través de Bitcoins. Y lo seguro que es para el comprador de drogas, supongo, debe ser bastante más seguro que ir a la calle. Entonces es un fenómeno muy interesante lo que genera esto por fuera de los ojos de muchas instituciones. Para que se den una idea, como hace poco ocurrió este boom de los bitcoins a nivel prensa, el bitcoin cotizaba más barato o por debajo, más barato que el dólar, y a medida que se dio este fenómeno, la cotización del bitcoin, acá puse un gráfico, pero este gráfico quedó desactualizado a la información que corroboré hoy. Hoy el Bitcoin está a $18, lo cual habría que contemplar qué puede llegar a ocurrir hasta el día de mañana en términos financieros y económicos. Pero sin duda se ha elevado un montón. Lo interesante es que los bancos no solamente son los que se quedan afuera de este tipo de transacciones, sino que también los que respaldan las monedas en el mundo hoy son los bancos centrales de cada estado. La Reserva Federal Americana respalda el dólar, las instituciones de la Unión Europea respaldan el euro, y acá el Bitcoin no está respaldado por ningún tipo de estado. Es una moneda que es muy afín a lo que es una ideología anarquista o antisistema, por más que irónicamente tenga mucho de sistema como está implementado el protocolo, donde mucha gente con ideales libertarios y que creen el rol de la moneda independiente del control del Estado está encontrando un refugio en este tipo de monedas y la está usando no solamente para el tipo de transacción que hablé recién, sino para todo tipo de compra y venta de productos online, donde se está dando un fenómeno que es bastante llamativo en esos términos, como Internet, lo mismo que ocurrió en términos culturales, donde Internet generó un fenómeno que la industria y el Estado tardaron mucho en reaccionar y no supieron cómo reaccionar. Internet, después de conquistar la cultura, sin duda va a pretender conquistar la economía de la misma forma que la imprenta permitió que se conquiste la forma en que se hacen transacciones económicas. Y en ese sentido,
me parece que es un fenómeno bastante interesante esto que se está dando con monedas criptográficas como los Bitcoin. Es un tema muy polémico. Si googlean al respecto en Internet van a encontrar un montón de discusiones económicas muy interesantes a favor y en contra, desde temas vinculados a la inflación, a la cantidad de emisión, a la cuestión algorítmica, criptográfica, etcétera, de lo que son los bitcoins, pero es algo que realmente vale la pena mirar. Santiago, disculpa que te interrumpa, no sé, nos estamos quedando sin minutos para... No sé si te queda... ¿tienes? Voy cerrando. Cerro vale. Muy brevemente comentando sobre el otro fenómeno que es el Woofy Bank, que esto fue un proyecto que trabajé en 2009, que es una moneda basada en la reputación. Y lo que hicimos es básicamente analizar la influencia en redes sociales. En lugar de basar una moneda en valores materiales, pensamos que era interesante plantear una moneda en valores sociales, donde las personas con mayor reputación en una comunidad sean las más ricas. Hicimos el algoritmo que tiene varios elementos, considera la reputación existente de cada usuario, analiza el contenido y el contexto sobre el que un usuario habla para asignar esa reputación a ese contexto o a ese tema. Hemos lanzado el sitio en 2009 en TechCrunch 50, que es una conferencia muy prestigiosa de startups tecnológicas, donde hoy somos una organización sin fines de lucro que, inspirada un poco en otras organizaciones como Creative Commons, que está repensando el contrato entre los hombres y sus ideas. Nosotros queremos repensar el contrato entre los hombres y sus valores. Y hoy venimos empujando este proyecto con una base de datos abierta, libre y gratuita sobre información pública de las personas en sus redes sociales y su nivel de reputación en los diferentes intereses que tengan. Hay mucha información en el sitio web nuestro que es thewoofybank.org, donde incluso hay un pequeño manifiesto con algunas de las ideas que nos gusta compartir y pensar en el plano de cómo la moneda puede transformarse en el siglo XXI de la mano de Internet. Gracias. Muchas gracias. Disculpa por la brevedad, pero nos tenemos que ajustar al horario. ¿Tenemos ya alguna pregunta? En Facebook, por ejemplo, nos preguntan, ¿y esa moneda independiente del Estado? Nos pregunta David Gámez. Si es independiente, ¿los Estados no irán precisamente en contra de ella? Sin duda. De la misma forma que las discográficas fueron en contra del uso del MP3 o las del cine fueron en contra del uso de Avis y DivX y demás, el momento que esto tome una atracción real y genere masividad, si llega a generar masividad, los estados dependen mucho su poder y su control de la sociedad a partir de que manejan la impresión de cantidad de billetes. Hoy todos los billetes están respaldados por los estados y los estados tienen armas muy poderosas y sin duda van a ir atrás de la gente. Si esto toma masividad va a ser interesante, va a ser un lindo quilombo, como hicimos en Argentina. Nos pregunta Elena si este dinero virtual puede acusar también la inflación. Sí, el protocolo de Bitcoin está pensado para que no haya inflación. Está estimado la cantidad de Bitcoins que se puede imprimir, hay una curva que la pueden investigar, que es hasta 21 millones de Bitcoins para evitar que se genere una inflación exagerada sobre el uso de la moneda y se debería ir estabilizando a medida que se impriman más Bitcoins, impriman entre comillas. Nos ha preguntado antes Elías Humberto Peraza Castañeda a través de Facebook, que por cierto acaba también de vertir otro comentario. A tu juicio, Santiago, ¿cómo evolucionarán las aplicaciones del tipo FarmWhale? ¿Hacia dónde se moverán o en qué crees que innovarán? Me parece que hoy las compañías que hacen este tipo de juegos están muy cómodas con su modelo de negocio y eso ya es un síntoma de que no va a haber mucha innovación en ese contexto. Me parece que igual el espacio de los videojuegos siempre es innovador y siempre es interesante, y en términos de uso de estas monedas me parece que en Internet hay claramente una emancipación por cómo funciona Internet. El código de software funciona de una forma muy distinta al otro tipo de códigos como es el código legal. Los estados dependen mucho de los códigos legales. Los códigos legales son lentos y burocráticos. El software es automático, exponencial y global en un instante. Y yo creo que va a haber, hablando en términos más filosóficos, una emancipación muy fuerte entre lo que ocurre en Internet y lo que ocurre en la realidad. Y ahí son dos bandos para elegir. Una pregunta, bueno, ¿se puede mejorar la reputación online de un perfil con múltiples hándicaps o taras financieras?
Para mejorar la reputación online no hay otra mejor forma que realmente haciendo cosas nobles y buenas y compartiendo información. Hay mucho de karma. Me parece que la reputación se maneja mucho con los principios del karma y tienes estas ideas, en realidad se remontan a conceptos filosóficos orientales muy viejos. Y si uno hace el bien, eso va a volver en forma de reputación y si la reputación lo que tiene es que una vez que la perdés para siempre. Entonces no hay lugar para hacer macanas. Esa respuesta valdría para la siguiente pregunta de Antón, que nos decía cómo se calculan los índices del Goofy Bank. Pues a través del karma quizás, ¿no? Sí, tenemos un algoritmo que es independiente, que es muy parecido a cómo funciona el PageRank de Google. Google analiza la reputación de las páginas a partir de la cantidad de links que apuntan a una página determinada. Es un paper académico muy conocido. Nosotros nos inspiramos en eso. En lugar de mirar links y páginas, miramos retweets y usuarios. Y la verdad es que, bueno, es un poquito más sofisticada la implementación para poder hacerla escalable, pero es muy similar a cómo Google mide la reputación de sus páginas en su buscador, que a su vez Google se inspiró en cómo en el mundo académico se mide la reputación de los investigadores académicos, que era cuántas referencias hay de un investigador en otros papers académicos. Es una métrica conocida. Nos preguntan aquí, no sé si conoce el movimiento surgido recientemente en España, denominado 15M. Bueno, te explico, que pide una sociedad más justa, más igualitaria y con menos desequilibrio tanto en lo político como en lo social y, por supuesto, en lo económico. ¿Qué opinión te merece esta iniciativa social? ¿Se pueden conseguir estos objetivos también en el plano financiero? Es muy interesante que de la mano de Twitter particularmente uno le llegan muchas noticias de lo que ocurre en España, estando yo en Argentina, y la verdad que uno siente mucha proximidad por todo lo que ocurre acá, porque bueno, hay muchos argentinos también viendo acá, hay gente conocida y querida. La verdad es que me parece que es parte de un fenómeno que es más global también, también lo que ocurrió en los estados árabes a principios de año, en cuanto a la disonancia que hay respecto a lo que hacen los estados y lo que ocurre en los mundos donde los jóvenes particularmente nos movemos más cómodo, que es Internet. Estamos expuestos a una cultura global y a una agilidad y un dinamismo que los estados gobernados por lo general en personas que tienen un promedio de edad de los 60 años en general entre sus líderes, desconocen, y esa distancia que hay generacional, esa brecha que hay generacional, cada vez se acentúa más y genera desórdenes políticos como lo que ocurre acá en España, lo que ocurrió en Arabia y en otros países. Nos preguntan, Julio Alcázar Gómez, ¿en qué país o zona se está teniendo más aceptación esta moneda? El Goofy Bank particularmente en San Francisco, porque es un fenómeno muy de Silicon Valley. Hablar del concepto de Goofy, que es una palabra de ciencia ficción que viene de un cuento conocido de allá, que se llama Down and Out in the Magic Kingdom. Y en cuanto al Bitcoin también, yo creo que el Bitcoin hoy se dan, este tipo de monedas tienen mucha atracción inicialmente entre hackers y gente muy del palo de Internet y muy del underground de Internet, de los que hacen Internet literalmente. Y hoy tienen tracción y uso probablemente en Silicon Valley y demás lugares que tienen este tipo de visiones utópicas y se las toman realmente muy en serio. Pues muy bien, no hay más preguntas. Muchas gracias, Santiago, por tu exposición. Muchas gracias.